Estimada comunidad Unidim y todos los que nos acompañan, es un gusto continuar en estas jornadas académicas por la perspectiva de género de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Estamos muy contentos de todas las ponencias que ya se han desarrollado y continuaremos con un gran trabajo ahora desarrollado por la maestra Alondra Velázquez, quien tiene una gran trayectoria en la materia, es licenciada en Derecho, maestra en Derecho y Ciencias Políticas y actualmente está cursando un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por ello, tiene una gran experiencia y conocimiento que nos va a compartir el día de hoy, ya que sus líneas de investigación tienen mucho que ver con el ejercicio de los derechos en Michoacán y en México. Sea bienvenida, maestra. Muchas gracias, maestra Maribel. Agradezco el espacio, la invitación a usted, a la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Y bueno, como bien lo mencionas, el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema pues muy importante también en la cuestión de género y que se relaciona con la participación política de las mujeres, pero también tomando en cuenta dos puntos de vista que son muy importantes, que es la interseccionalidad y la interculturalidad en esta participación política. Por ello, la presentación de la que les voy a platicar el día de hoy se titula Transformando espacios, la importancia del género, la interseccionalidad e interculturalidad en la participación política de las mujeres. Y un poco del contenido que vamos a ver en esta pequeña charla, pues es un contexto sobre la participación política de las mujeres, cómo se relaciona la participación política con el género, cuáles han sido esas barreras históricas y culturales que han limitado esa participación política, también qué es la interseccionalidad y cómo es tan importante en esta participación política, la interculturalidad y su relación también con la participación política de las mujeres en contextos diversos. Y ya para ir cerrando, la importancia de tener un diálogo intercultural y un respeto por la diversidad en este ejercicio y también cómo es que la participación política debe de tener muy en cuenta estas perspectivas. Entonces, pues sin más, comenzaremos con esta breve contextualización sobre la participación política y bueno, pues recordar que la participación política de las mujeres en México ha experimentado grandes cambios a lo largo de la historia, aún persisten desafíos importantes, sobre todo en cuanto a la representación y plena participación en todos los niveles de gobierno, en todos los tipos de gobierno y en los procesos políticos. Entonces, ¿cómo es que surge, cómo ha sido el camino en esta lucha porque las mujeres puedan participar? Bueno, en México, el movimiento feminista pues ha sido clave para el ejercicio de estos derechos y tiene una historia amplia que se remonta al siglo XIX con figuras como, pues tal vez ya las han escuchado en algún momento, Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto, quienes fueron mujeres que estuvieron en la lucha por el voto, pues porque las mujeres pudieran acceder a este derecho que es a votar. Entonces, en México, ¿qué sucede? Que hasta 1953 es cuando se modifica la Constitución y se otorga a las mujeres este derecho al voto en las elecciones municipales en todo el país. Y es hasta 1955 cuando el voto se incluye en elecciones estatales y federales. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Pues porque hasta hace pues recientemente no tiene muchos años, son a mi punto de vista años recientes, que fue que a las mujeres se nos permitió primero acceder a este derecho al voto y bueno, ya posteriormente acceder a otros derechos como a ejercer también un cargo público. Y bueno, a pesar de todo este proceso de lucha para que las mujeres pudieran acceder a este derecho, pues este proceso ha enfrentado a obstáculos muy significativos. Pues aquí mencionaré algunos rápidamente. Uno, pues es la discriminación en razón de género, la violencia política,
y barreras culturales y estructurales. Entonces, ¿qué es la discriminación por razón de género? Esta se refiere a cualquier forma de discriminación, a exclusión o algún trato desigual basado en el género de una persona, puede ser masculino, femenino o en cualquier otro tipo de identidad. Bueno, en este caso de esta charla, pues hacemos énfasis en esa discriminación por razón de género enfocado hacia las mujeres, hacia esa discriminación que por el hecho de ser mujer es que inclusive históricamente se había limitado este derecho de participar políticamente para la elección. Entonces, también tenemos pues la violencia política, que pues a partir de que se tiene este derecho y de que las personas, las mujeres, pueden acceder a ocupar un espacio de servidoras públicas, pues también se les ha violentado por el hecho de ser mujeres. Y pues claro que tiene un impacto muy diferenciado con el ejercicio que tienen los hombres en la política y las mujeres en la política. Y bueno, estas desigualdades, esta inclusive discriminación, pues menoscaba y puede llegar a anular derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio de un cargo. Muchas mujeres, debido a estas presiones, a estas violencias políticas que viven, es que inclusive prefieren dejar el cargo. Entonces, ¿qué violencias pueden incluir la violencia o cuáles podrían embonar en esta violencia política? Pues puede ser violencia física, psicológica, violencia simbólica, sexual, patrimonial, económica también, e inclusive ya en un caso pues más lamentable, violencia feminicida. Y de esto vamos a hablar un poquito más a detalle adelante. Y también dentro de estos obstáculos significativos, pues tenemos estas barreras culturales y estructurales que socialmente pues se nos han inculcado, que socialmente, con las que socialmente hemos crecido y que son obstáculos y limitaciones que se encuentran dentro de estas normas, dentro de estas prácticas, en estas estructuras sociales que perpetúan la desigualdad de género, que perpetúan que el trabajo que realizan las mujeres pues siga siendo distinto al trabajo que realizan los hombres en la política, en la educación, en la familia y en la comunidad. Y bueno, esta imagen se me hizo pues, muy ilustrativa porque si bien ahora las mujeres ya se encuentran dentro del espacio público, pues ahora resulta que inclusive, bueno, en este caso en el espacio, por ejemplo, político, pues siguen teniendo que realizar dobles jornadas, no solamente la jornada que tiene que ver pues con su labor dentro de un trabajo, sino que también estas labores que por estos roles y estereotipos sociales se les han impuesto socialmente a las mujeres. Entonces, pues tenemos que tienen que realizar pues estas otros trabajos, además de su labor principal, cosa que pues para los hombres no sucede, ¿no? Entonces, en este camino, pues sí existe una inequidad, porque pues no es el mismo trabajo que aplican para las personas, tanto hombres como para mujeres. Entonces, también tenemos barreras históricas y culturales que han limitado esta participación. Entonces, pues como ya lo platicamos, esta falta de reconocimiento de derechos políticos y pues a lo largo de la historia, hasta antes en México, como se los mencioné, de 1953, 1955, a las mujeres se les negaba el derecho a votar y a participar en la vida política. Entonces, esto las excluía automáticamente de procesos políticos y decisiones que obviamente les afectaban en sus vidas y en sus sociedades. Y bueno, aquí creo que es importante hacer una reflexión cuando hablamos sobre todo de democracia, cuando se hace referencia a una democracia, pues yo siempre he dicho que no podemos hablar de democracia si no participaba el otro 50% de la población, que eran las mujeres. Entonces, ¿a partir de dónde, a partir de cuándo estamos hablando ya de un Estado democrático? Pues a lo largo de la historia vemos que se habla mucho, que grandes autores refieren, por ejemplo, este concepto de democracia, pero
pues este concepto estaba pues, lleno de privilegios. Primero hacia personas que pertenecían a un cierto estatus, pero recordemos que estas personas pues solo eran hombres. Y después ya se incluyeron personas, hombres de otros estatus sociales, pero aún así seguían excluyendo a las mujeres de los procesos políticos. Entonces, también, como ya lo hablamos, tenemos estas normas sociales y roles de género que pues asignan desde que somos muy pequeñas en la educación, cuál es el rol que te toca a ti como mujer y qué es lo que te toca a ti como hombre realizar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a la mujer siempre se le sitúa en el espacio privado, en la casa, y al hombre en el espacio público. Entonces, esto también pues ha limitado mucho la participación política porque pues se tiene esta idea, ¿no? De que las mujeres pues deben de ocuparse principalmente de labores domésticas, del cuidado de la familia y pues llegan a ser limitantes en este ejercicio de la participación. También la falta de educación y acceso a recursos. También la educación es otro tema que pues como bien lo sabemos y no estaba permitido para las mujeres, sino que la educación era algo que solamente se le permitía a los hombres. Y bueno, en esta primera imagen tenemos justo a una escuela donde solamente asistían niños. Y bueno, ¿qué pasa? Que tenemos en esta segunda imagen a grandes pensadores, a Newton, por ejemplo, a grandes personas que han realizado pues, teorías que han sido muy valiosas para el desarrollo de la humanidad, pero ¿por qué pudieron hacerlo? ¿Por qué pudieron participar? ¿Por qué pudieron aportar? Porque ellos sí tenían ese acceso a la educación y a esos recursos. Y no es que las mujeres no hayan aportado a pesar de las limitaciones. A las mujeres, si bien no se les permitía estudiar, se les relegaba, como lo comenté, al espacio privado, aún así hubo figuras muy significativas que realizaron grandes aportes al desarrollo social y científico también. Bueno, aquí en esta imagen tenemos algunas, pero pues, ¿qué sucede? Que la mayoría, pues las mujeres han sido invisibilizadas en la historia. Y también, pues ese es otro tema pendiente que se tiene de justo comenzar a visibilizar a las mujeres dentro de la historia. Pero algo que ha limitado mucho esta participación, pues también ha sido esa falta de educación y acceso a los recursos. Violencia y discriminación de género. Ok, ya tenemos ese acceso, ya tenemos ese derecho, pero aún persisten estas normas de género donde pues se llega a intimidar, se llega a discriminar a las mujeres en el ejercicio de un cargo por el hecho de ser mujer. Lo que les platicaba de la violencia política en razón de género. Y bueno, actualmente ya gracias a estas colectivas, pues se está visibilizando se está visibilizando mucho más la violencia política. Y bueno, un tema que fue reciente, pues son, por ejemplo, esta sentencia que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde los comentarios que decía pues el actual presidente eran o estaban dentro de la violencia política de género en contra de una candidata que pues supongo que todos la conocen a la presidencia de la República. Entonces, también falta de representación y apoyo institucional. Una que tenemos que es la falta de representación. Pues, ¿qué pasaba, por ejemplo, en los años del 2013 aproximadamente? Pues las llamadas Juanitas, que comenzó a implementarse estas cuotas de paridad de género. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que ponían a mujeres para cubrir estas cuotas de género, pero después las obligaban a que renunciaran de sus cargos. Y comenzó este movimiento de las Juanitas y pues ya afortunadamente existen actualmente en las leyes en materia electoral puntos específicos que
atacan estas situaciones y bueno, ahora no solamente es por cubrir una cuota, sino que también la mujer debe de permanecer en el cargo. Eso es en la parte de la representación. Ahora ya tenemos mujeres que están en el cargo y que están también ejerciendo ese cargo. Apoyo institucional. Apoyo desde veamos la participación política y lo vamos a ver un poquito más adelante, no solo en sistema de partidos, sino que también hay otras formas. Pero enfocándonos en el sistema de partidos, pues que no exista estos apoyos en cuanto a presupuesto para el ejercicio de la campaña, para el desarrollo de la campaña en comparación al que pueden tener los hombres, pues también es algo que limita la participación política de las mujeres. Y bueno, entonces, ¿cuál es esta relación entre el género y la participación política? Pues primero, pues que estas normas y roles de género pueden influir en las oportunidades y en las expectativas que enfrentan las mujeres al momento de participar políticamente, que se siguen teniendo casos de discriminación y de estereotipos de género, de prejuicios arraigados a si la mujer tiene o no tiene la capacidad de gobernar. También estando en el cargo, pues violencia política de género, acoso, intimidación, difamación y lo que comentaba recientemente, falta de representación y de ausencia de políticas que promuevan o que se enfoquen en tener estas perspectivas de género en cuanto a la participación política. Y bueno, algo bien importante que es, ok, ya tenemos a las mujeres en estos espacios de poder, ya se cumplen estas cuotas de género, pero cuerpo no significa agenda. Que una mujer esté en un espacio de poder no significa que realmente va a atender agendas con perspectiva de género. Aquí tenemos, por ejemplo, pues varias personas que se encuentran en espacios de tomas de decisiones y que a pesar de estar en estos espacios, pues no llevan agendas con perspectiva de género, sino que todo lo contrario, ¿no? Limitan el ejercicio de derechos de las mujeres. La doctora una doctora de políticas justamente hace esta reflexión, la doctora Andrea Samaniego, nos dice que tal vez, bueno, muy seguramente, mejor dicho, tendremos a la primera mujer presidenta, pero sí, obviamente, va a ser una diferencia. Desde que se reconoció en México, este derecho al voto de las mujeres, no ha existido una mujer en el cargo pues más importante que tenemos, que es el de presidente de la República. En este caso, pues ya vemos que se puede llegar a tener una presidenta, pero ¿qué nos dice ella? Que aunque exista esta figura, pues no significa que vaya a tener una agenda a favor de las mujeres. El hecho de que sea mujer no significa que ya vaya a tener esta agenda. Y bueno, pasamos al tema de la interseccionalidad y cómo esto es importante para la participación política. Este término es propuesto por una académica que se llama Kimberly Crenshaw y busca comprender cómo estas diferentes formas no solamente se centra en la cuestión de género, que claro es sumamente importante, sino en otras cuestiones como la raza, la clase social, la orientación sexual, la religión y cómo al intersectarse estas demás situaciones, pues generan experiencias distintas de discriminación y de desigualdad para las mujeres. Y es por eso que es bien importante que se atienda la interseccionalidad en la participación política, porque no a todas las mujeres les atraviesan los mismos contextos. Y es en eso que pues, se debe de comenzar a visibilizar las desigualdades múltiples y las experiencias de discriminación y de exclusión que sufren las mujeres y que no son iguales las experiencias de unas a las experiencias de otras. Entonces, si se comienza por trabajar en este sentido, pues se puede abordar de manera más efectiva estas barreras específicas que enfrentan las mujeres en los diversos espacios desde donde participen políticamente.
Esta interseccionalidad reconoce esta complejidad de experiencias y pues evita reducir una discriminación, la discriminación solamente a un factor único que sería el género, que como lo mencioné es importante, pero también es relevante que tengamos en cuenta estas otras intersecciones. También, pues, desarrollar políticas y prácticas más inclusivas, que aborden estas necesidades de las mujeres que enfrentan en otros contextos o con otras formas de discriminación. Y ahora pasamos a la interculturalidad y cómo esto pues, se relaciona con la participación política de las mujeres en contextos diversos. Bueno, recordemos que inclusive en nuestra máxima carta constitucional, que pues es la Constitución, nos dice en el artículo 2 que México tiene una composición pluricultural, ¿no? Entonces ya reconoce esta interculturalidad, está reconocida a nivel constitucional. Y bueno, la interculturalidad es crucial para garantizar que se respeten y promuevan los derechos de todas las mujeres, que como ya lo comenté, pues en México tenemos una composición de muchos pueblos y muchas comunidades indígenas. Esta interculturalidad implica también reconocer y valorar estas diversas identidades, garantizar esta inclusión y representación de mujeres de los diferentes grupos y en los diferentes procesos políticos y órganos de tomas de decisiones. ¿Qué implica esto? Pues crear esos espacios y oportunidades para que las mujeres, pues en su mayoría indígenas y afrodescendientes y de otros grupos, participen activamente en la política y sean escuchadas. No basta simplemente con tener cuotas de género, sino que también atender a estos temas. Respeto a la diversidad de perspectivas, la interculturalidad promueve este respeto y valora las diversas perspectivas y conocimientos de los diferentes grupos indígenas. ¿Y qué implica esto en el contexto político? Pues que pueden tener necesidades y prioridades distintas y formas de participación política distintas. Por eso es que es importante crear estos espacios inclusivos donde se respeten y se tomen en cuenta estas diferentes perspectivas. También un diálogo y una colaboración intercultural, pues esta interculturalidad fomenta sobre todo el diálogo y la colaboración entre diferentes grupos para abordar estos desafíos y pues bueno, trabajar con ellos, no a partir de, sino incluyendo a estos grupos en estas soluciones que sean más inclusivas. También reconocimiento de derechos colectivos. La interculturalidad reconoce derechos colectivos de los pueblos y de las comunidades indígenas, incluyendo el derecho a la autodeterminación y el gobierno propio, que era lo que comentaba al inicio, que no solamente se puede participar políticamente, o que generalmente lo vemos, desde un sistema de partidos, sino que también desde estos espacios o estas comunidades que se rigen bajo un sistema normativo interno. Entonces, ¿qué implica una participación política de mujeres desde esta perspectiva interseccional e intercultural? Pues primero, una representación diversa, reconocer esta diversidad, tener un diálogo constante y una colaboración intercultural. Esto implica respetar y valorar estas diversas perspectivas y trabajar desde un diálogo horizontal, no desde un diálogo vertical donde se tomen decisiones de abajo para arriba, horizontal. También seguir promoviendo la igualdad de género, pues abordarlas desde estas desigualdades estructurales y sistémicas, donde no solamente está pues la de género, sino que también, como ya lo vimos, con la interseccionalidad atraviesa otras desigualdades y desde ahí atender y crear estas políticas públicas. Reconocimiento y respeto de los derechos colectivos, lo que mencionaba, este derecho a la autodeterminación y al gobierno propio. Entonces, ¿cómo se va a trabajar en colaboración con estas comunidades para que se garantice esa participación equitativa en estos procesos políticos? Entonces, ¿cómo debe de ser la participación política de las mujeres desde una perspectiva de género, una perspectiva interseccional e intercultural? Pues debe de ser inclusiva, debe de ser equitativa y sobre todo respetuosa de la diversidad. Escuchando, trabajando con las mujeres de las comunidades y pues que sean ellas también quienes, que sean ellas sobre todo quienes aporten a cómo se va a llevar a cabo el fortalecimiento de la participación política.
Y bueno, finalmente cierro con, bueno, creo que ya no lo logramos ver por alguna cuestión técnica. Cierro con esta frase, pues, que mencionaba una feminista muy reconocida, que nos dice que lo personal es político. Y bueno, pues sí, realmente todo lo que nos atañe como personas también tiene un impacto político. Y en el caso de la participación de las mujeres, eh, pues no solamente, como lo vimos, es una cuestión de género bajo estas perspectivas, la intercultural y la interseccional, sino que también es importante tener en cuenta estas otras perspectivas, sobre todo porque pues estamos en un país con una diversidad muy grande de pueblos y de comunidades indígenas que no podemos pues no tomar en cuenta, y sobre todo cómo se va a promover esta participación política para que sea lo más equitativa y amplia hacia todas las mujeres, recordando que mujeres pues existen en diferentes contextos y que se participan pues de manera distinta en diferentes procesos, y pues bueno, también reconocer esta diversidad y riqueza de la participación política de las mujeres. Y bueno, por mi parte sería todo. Agradezco la invitación a esta universidad y pues quedo al pendiente si tienen algún comentario.